Hola chicos, ¿qué tal? Soy Esther Vives, les hablo desde España. Soy dietista nutricionista y tengo una maestría en nutrición vegetariana, clínica y deportiva y estoy especializada también en nutrición deportiva. Entonces les doy la bienvenida al curso de alimentación vegetariana y vegana para profesionales. En este primer vídeo lo que vamos a ver es un poco de introducción sobre la dieta vegetariana, los tipos que existen de dieta vegetariana y luego ya empezamos con la materia. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de qué significa, qué es exactamente la dieta vegetariana. La dieta vegetariana es un tipo de alimentación en el que se excluyen todo tipo de proteínas de origen animal, como es la carne y como es el pescado. Luego tenemos también, más específicamente, la dieta vegana. En la dieta vegana, aparte de carne y pescado, se excluyen también huevos y lácteos. Hay otros tipos de dieta vegana un poco más específicos, un poco más estrictos, en los que se excluyen también productos como la miel, se excluyen ropa o cosmética que hayan sido testados con animales. Pero en lo que nos importa ahora mismo en tema de alimentación, básicamente tenemos que saber esto, que en la dieta vegana se excluyen también huevos y productos lácteos. Entonces, en la diapositiva 4 os he dejado un esquema donde podéis ver los diferentes tipos de dietas vegetarianas en los que están marcados los nutrientes que vamos a eliminar. Por ejemplo, en la dieta ovo-lácteo-vegetariana es un tipo de alimentación en la que consumimos carne y pescado, en la que no consumimos carne ni pescado, pero sí que excluimos los lácteos y los huevos, ¿vale? Entonces, como os decía, está la dieta vegana. Al final una dieta vegana implica también más un estilo de vida, ya no tanto la alimentación en sí, sino también el estilo de vida que os comentaba. Básicamente implica que no se utilizan textiles, cosmética, perfumes, ni nada que haya sido testado con animales, ¿de acuerdo? Luego, existen también otras corrientes, otros tipos de alimentación como son la pescetariana y la flexitariana, que vendrían a ser un poco una alimentación vegetariana, pero un poco más flexible, como la misma palabra flexitariana indica. Una dieta flexitariana, por ejemplo, implica que el consumo habitual o la alimentación habitual suele ser más bien vegetariano o quizás vegana, pero que de manera esporádica se consumen productos de origen animal como puede ser carne y pescado, ¿vale? ¿Cuál es la única diferencia? Básicamente esto, que nos encontramos con un consumo muy esporádico de carne y pescado, pero al final a nivel de consulta tenemos que hacer una valoración siempre individual. En este caso yo normalmente cuando el consumo es muy esporádico suelo tratarlos prácticamente igual que una persona vegetariana y vegana, en el sentido de que el suplemento de vitamina B12, como vamos a ver luego, lo suelo recomendar de todas formas. Hemos de pensar también que la B12 es un suplemento, es una vitamina hidrosoluble. Eso quiere decir que es difícil que tengamos un exceso y en todo caso, si hay un exceso, lo vamos a eliminar perfectamente a través de la orina. Entonces, si esa persona flexitariana o pescetariana, pescetariana implica que consume pescado pero no carne, pero igual, de manera esporádica. Si esa persona tiene un consumo muy esporádico, pues probablemente vamos a necesitar igual el suplemento de vitamina B12. Entonces, hay un tipo de alimentación, si vamos a buscar un poco más estricto, que es la dieta crudivegana. Una dieta crudivegana viene a ser, tiene las mismas características que una dieta vegana, es decir, se excluyen carne, pescados, huevos, lácteos y además no se consume ningún alimento que haya sido cocinado a temperaturas superiores a 42 grados. Entonces, ¿qué pasa con la dieta vegana? Es decir, con la dieta crudivegana, el suplemento de vitamina B12 es exactamente igual que una alimentación vegetariana o vegana, es decir, no podemos prescindir del suplemento B12 y nos encontramos a veces que por el simple hecho de que los alimentos son en forma cruda, tienen una cantidad de fibra bastante elevada. Eso puede repercutir en que nos saciemos muy pronto, que nos cueste cubrir los requerimientos calóricos cuando estos están aumentados, por ejemplo, con deportistas que suelen tener requerimientos un poco más elevados. No suele estar aconsejado este tipo de dieta. Tampoco con niños. En la edad infantil y adolescencia
los requerimientos calóricos están bastante aumentados. Entonces, muchas veces nos es difícil cubrir los requerimientos con una alimentación cruda y vegana. En la alimentación deportista igual no hay tanta evidencia, pero sí que es verdad que en edad infantil está totalmente desaconsejada una alimentación cruda y vegana, por lo que decíamos, por la dificultad que nos encontramos a la hora de cubrir requerimientos calóricos. En cuanto a requerimientos proteicos, que a veces es algo que nos suele preocupar más, no se ha visto mayor dificultad que en una alimentación vegana normal para cubrir los requerimientos proteicos. Sí que es verdad que tenemos que recurrir más a germinados de legumbres, a frutos secos, a semillas, pero en principio la parte proteica nos es bastante fácil de cubrir mientras no estén los requerimientos proteicos aumentados, como decíamos antes, en deportistas, ¿vale? Entonces, antes de empezar un poco más a hablar de nutrientes específicos, sí que quería hacer como un resumen de cuáles son los motivos por los que una persona opta o suele pasarse a una alimentación vegana y vegetariana. Eso es algo que en consulta siempre intento también preguntar, básicamente para saber un poco también pues cuáles son los motivos que ha llevado a esta persona a hacerse vegetariana, y luego veremos también que es importante averiguar un poco acerca de su entorno. Pues si es una persona que se hace vegana siendo toda su familia vegetariana o vegana, probablemente tenga un poco más de información o lo tenga un poco más estructurado. Entonces esto también es importante preguntarlo. Pero básicamente nos encontramos que una persona que se pasa a una alimentación sin productos de origen animal suele ser o bien por temas de salud o mayormente suele ser también por motivos éticos, por respeto hacia los animales, respeto al medio ambiente, para ser más sostenible también. Cada vez tenemos más evidencia, o al menos aquí en España también estos últimos meses, años, se está hablando también de la importancia de reducir el consumo de carne por un tema también de sostenibilidad y eso, básicamente de respeto hacia el medio ambiente. Hay otros países, otras culturas que tienen como muy instaurado, puede ser por ejemplo en la India. En la India hay un porcentaje de una prevalencia de personas vegetarianas bastante elevadas. En ese caso suele ser más bien por motivos culturales o por motivos religiosos, pero bueno, está bien también contemplar un poco cuáles son los motivos que llevan una persona a adoptar este tipo de alimentación. Entonces, en la diapositiva 7 tenéis, hablábamos ahora de la importancia de reducir el consumo de carne en referencia a la sostenibilidad, a reducir el impacto también medioambiental. Entonces, en esta diapositiva tenéis el consumo de agua que implica producir 1 kilo de diferentes alimentos. Como podéis ver, las carnes más grasas, como puede ser carne de vaca o carne de cerdo, por ejemplo, tienen un consumo de agua superior a lo que implica producir 1 kilo, por ejemplo, de legumbres o de cereales. Es por eso también que cuando hablamos de reducir el impacto medioambiental, pues aconsejamos siempre reducir un poquito el consumo de carne. Entonces, en la diapositiva 8 tenéis el impacto que produce la producción de diferentes alimentos en cuanto a emisión de CO2. Y otra vez más nos encontramos esto, que las carnes más grasas, como puede ser la carne de ternera, por ejemplo, tiene un impacto a nivel de CO2 mucho más alto que los alimentos de origen vegetal, como pueden ser las legumbres, frutos secos o cereales, por ejemplo, ¿vale? Se ha observado también, que lo podéis ver aquí, que al final, solo que redujéramos todos un poquito el consumo de carne, pues ya sería importante también para reducir el impacto o la emisión de CO2. Entonces, os he puesto una diapositiva también. En la diapo 9 tenéis un artículo extraído de un diario, de una revista, y básicamente es también para hablar de lo que nos encontramos a nivel de redes sociales o de medios de comunicación. Y es verdad que a pesar de tener mucha información al alcance, sigue habiendo noticias o sigue habiendo personas que siguen creyendo que una alimentación vegetariana
o vegana de por sí es perjudicial para la salud. Evidentemente que si seguimos una alimentación vegetariana o vegana sin cubrir los requerimientos a nivel de proteína, a nivel de calcio, a nivel de nutrientes en general, vamos a tener problemas para cubrir nutrientes y por lo tanto eso puede desencadenar problemas a nivel de salud. Pero al final no va a ser más perjudicial que una alimentación omnívora, por ejemplo, mal controlada. Nos sigue preocupando mucho una persona o, por ejemplo, un adolescente o un niño que siga una alimentación vegana, pero no le damos la mayor importancia cuando vemos niños saliendo de la escuela con su bollicao en la mano o tomando Coca-Cola, refrescos azucarados a todas horas. Por lo tanto, al final creo que también es un poco sentido común y ser conscientes que sigue habiendo este tipo de alarmismo también, pero está bien también que a nuestros pacientes les transmitamos un poco esta confianza o esta tranquilidad que supone el llevar una alimentación bien completa. Entonces, hasta aquí el primer vídeo de introducción. En el siguiente vídeo vamos a hablar específicamente de nutrientes que podemos encontrarnos con déficit o no en una alimentación vegetariana y vegana.